justo en este momento, 20:08 en la Argentina, viendo el cierre de las listas, ¿no? Para bueno, una nueva elección que se va a dar en la Argentina con las PASO. Y por ahí para ir pensando esta cuestión de las construcciones de poder, que no son solamente en la política, sino en muchas esferas de la vida, tenemos en comunicación a Osvaldo de Vries. Él es licenciado en psicología, en algún momento fue secretario de Educación en Cava, también ha trabajado en el Ministerio de Educación de la Nación. Y vamos a tratar de reflexionar esta psicología del poder a partir de un libro que él ha publicado en Ediciones Icus. ¿Cómo estás, Osvaldo? Te saludamos desde aquí, desde Mar del Plata, desde Sanos y Sanas de la Azotea. Bien, muy bien. Espero que ustedes también. Sí, buenas noches. Sí, por ahí como decía al principio, digo, cómo justo que coincide este contexto, este momento que estamos viviendo, y sabemos que además de este libro que has trabajado, tenés como bastante experiencia como para poder pensar de alguna forma esta psicología del poder que sí, podemos decir que nos atraviesa desde lo más chiquito a lo más grande, ¿verdad? Sí, claro que sí. Sí, en realidad en casi todo tipo de relación, de alguna manera se juega alguna instancia de poder, desde una relación de pareja hasta una relación de amistad o, bueno, donde fuere, siempre hay algo del orden del poder, porque el poder es la capacidad de determinar conductas sobre otros, y entonces está en juego siempre en las relaciones interpersonales, ¿no? Desde chico hasta grande, por cierto. Bien, ¿y cómo podemos pensar el poder? Porque a veces pensamos el poder con esta idea de casi como una cuestión casi como autoritaria y fija, pero que quizá tiene que ver más con una relación que está todo el tiempo construyéndose por ahí. Es cierto que a veces en el imaginario social el tema del poder parecería estar más vinculado al ejercicio autoritario del poder, pero en realidad lo autoritario o no autoritario del poder no tiene que ver con el poder en sí, sino cuál es el destino y cuál es la finalidad que promueve a alguien que tiene una cuota de poder, o sea, de ascendencia sobre los demás, sea de la formalidad del poder en las Fuerzas Armadas, digamos, hasta el poder en un grupo de amigos o el poder en la política, obviamente. O en el trabajo. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, obviamente en el trabajo también. Es bueno que haya gente con poder, pero lo mejor es que haya gente con poder que busque fines nobles, por así decirlo, no fines de la mera capacidad para conducir a los demás, que puede ser para un fin noble o un fin mezquino, y esto es lo que importa, digamos, ¿no? Pues sabés que, Osvaldo, en estos días nosotros hacemos comunicación y obviamente que uno de los temas que circula todo el tiempo es este cierre de listas, de alianzas, de estrategias. Sí. ¿Qué reflexión nos podés aportar en función de esto, no? Porque bueno, se pone como muy movido el tema, cómo se va construyendo todo esto, ¿no? Sí, en este caso, bueno, están tomando el tema del poder en la política, que obviamente en este momento es muy difícil no abordarlo, no mirarlo, claro, porque bueno, está el cierre de listas, como ustedes dicen, en los distintos partidos. A mí no me gusta mucho, no me satisface plenamente cómo se dan en los distintos frentes políticos las peleas por el poder, digamos, ¿no? Claro. O por el armado de listas y todo eso es... Y al común de la gente, al pueblo en su conjunto, no le gusta estar viendo peleas de poder, digamos, no... lo que quiere es saber para qué el poder, digamos, ¿no? Que es lo que falta explicitar más claramente las distintas instancias de políticas de la Argentina. Bueno, y está bien, el poder, pero ¿para qué? ¿Hacia qué fines? Explicitar, claro, absolutamente,
que los dirigentes políticos queden presos de sus palabras en cuanto a qué es lo que buscan realmente con el poder, y presos de sus palabras en buen sentido de la palabra, en el sentido de que lo que digan realmente es lo que la gente espera y demande y exija que efectivamente hagan, ¿no? Estamos charlando con Osvaldo de Bris en función de su libro Psicología del Poder, de Ediciones Siccus, y también tratando, ¿no?, de por ahí de reflexionar con esto que él decía al principio, ¿no?, que el poder está todo el tiempo circulando en todos los órdenes de la vida. Digo, yo una cosa que pensaba en función también del libro, que vos lo ponés bastante de manifiesto, es la cuestión de esta construcción narcisística que siempre está presente en la construcción de poder, ¿no? Sobre todo en los liderazgos, podemos decir macros, que pueden ser políticos o empresariales, ¿no? Sí. El tema del narcisismo es sumamente importante evaluarlo. En realidad, justamente yo como psicólogo, sí, 2 veces fui presidente de la Asociación de Psicólogos, tengo una larga trayectoria profesional, y me vi casi obligado a escribir este libro, porque digo, caramba, yo como psicólogo, habiendo tenido tantas opciones de ejercicio del poder, y bueno, y de poderes por sobre mi persona, los fenómenos psicológicos que se dan, y uno de ellos, los que más me atrapó, es el tema del narcisismo en el poder. O sea, cuando alguien tiene una modalidad de funcionamiento narcisista, ejerce el poder más por el goce de sentir su ascendencia sobre los demás, que para que esa ascendencia sobre los demás se oriente hacia un destino valioso, noble para la gente, para la población, para la humanidad, ¿no? Entonces el problema del narcisismo es realmente muy serio, y en la Argentina la verdad que parece como que la búsqueda del poder desde el narcisismo de los dirigentes es muy fuerte y muy predominante, y muy poco positivo, porque eso obnubila a veces los objetivos que se buscan. Es casi como, en algunos casos, el poder para sentir el goce de ese ejercicio de la supremacía para con los demás, que para construir un objetivo o para llegar a algún objetivo, como digo, noble y saludable. Entonces el narcisismo es un riesgo muy serio, porque, como dicen los chicos, a veces cuando se tiene una posición de poder, alguien se la cree. ¿Qué quiere decir cuando un chico dice, se la creyó? Sí. Se creyó que él era el poder en sí mismo, y no que él representa un espacio determinado para cumplir determinados objetivos. Yo lo vi muy claramente en los 3 años y 2 meses. Yo fui efectivamente secretario en ese momento de la municipalidad, por eso era secretario, pero como si fuera ministro, claro, de Educación y ministro también después de Cultura, a raíz de mi buen desempeño que tuve. Y los fenómenos estos fueron fatales para mi observación, digamos, no para mi observación, fatales en cuanto a la tergiversación que se hacía desde el narcisismo de decir soy yo, y porque soy yo tengo poder y yo valgo por lo que yo soy y no por lo que yo represento, claro, ¿no? Entonces es muy fácil, digo en serio, es muy fácil creérsela, entre comillas, cuando uno tiene un cargo importante, mucha gente bajo las órdenes de uno, y tiene el chofer que lo vino a buscar y toda esa parafernalia que hace que el halago del poder en sí mismo, bueno, satisfaga más el narcisismo que el objetivo que se persigue. Hola Osvaldo, Luis Balcedo te habla. ¿Qué tal? Un poco para llevarlo a lo político. Sí. Uno cuando empieza en la militancia lo hace desde el llano, con intención no de crear poder, sino de ser uno más. Sí. ¿No?
y con el tiempo uno va creando poder. Sí. ¿Ese poder se los van dando o uno lo trae desde la cuna, como quien dice? Y es una mezcla, Decir que uno lo trae de la cuna en demasía, es como que uno tiene un gen interno de poder. Algo de eso hay, porque bueno, hay predisposiciones hacia el liderazgo y gente que no tiene ninguna predisposición para el liderazgo. En ese caso, bueno, yo me acuerdo que de chico era delegado de mi escuela primaria, del grado que cursaba, en el secundario, en el centro estudiante, etcétera, etcétera. Bueno, hay una condición determinada que hace que, bueno, uno, si la despliega y si aprende de la propia experiencia, bueno, entonces el poder y el ejercicio del liderazgo crece. Y eso es lo que me pasó a mí. A los 25 años, yo era ya presidente de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Algo había que me destacaba entre los demás, porque era muy jovencito para ser presidente de una asociación de psicólogos, y bueno, me fue muy bien. Y después volví cerca de los 40 años a ejercer ese lugar de poder, como era dirigir al conjunto de mis colegas. Sí, en un país como el nuestro, donde fue, digamos, masacrada una generación, muchas veces el poder se toma porque no hay otro, no solamente porque uno es capaz, sobre todo en una época. Eso hace, desde mi punto de vista, que uno vaya quemando etapas también, ¿no? Pero en esa construcción del poder, ¿qué es lo conveniente? ¿Tratarlo de hacerlo colectivamente o desde el narcisismo, como venía diciendo Pablo? No, siempre es importante que sea colectivo, porque si se hace colectivamente, se aminora el individualismo y la supremacía del narcisismo en quien lo ejerce, ¿no? Así que bueno, esto es importante que sea más colectivo que individual. Siempre los liderazgos que se destacan muy, muy personalizadamente y son riesgosos. ¿Por qué? Porque aquello que decíamos antes, que los chicos dicen, uy, fulano será aquello, le parece que la persona es el poder en sí mismo. Así que es más importante que esté referido a lo colectivo, a una construcción colectiva, que una construcción meramente individual, aunque siempre hay diferencias entre quienes funcionan de un modo y otros que funcionan de otro, y hace que, bueno, siempre algunos se destaquen más que otros. Pero hay que entender bien que el poder es una construcción predominantemente colectiva y que es un medio y no un fin en sí mismo. Es un medio para. Yo lo tuve bastante claro esto y traté de aferrarme a ello cuando bueno, ejercí el lugar más importante de poder, digamos, en mi historia. Y como me dijeron en la Asociación de Psicólogos, vos te das cuenta que sos el psicólogo que más alto nivel de poder llegaste, porque hay otros que fueron algunos legisladores, otros, bueno. Y ese poder siempre traté de tener claro cuál era el destino y el sentido primero y último, que en este caso, en el caso de educación, era mejorar la calidad de educación. Fui muy valorado por los docentes, porque yo estaba allí donde había un problema de los docentes y cuando había un problema en alguna escuela, en algún episodio que me hacía ameritar a que yo vaya muchas veces personalmente. Y una de las cosas que me pasó en otro libro que escribí es que, bueno, en el año 89, apenas yo había empezado a ejercer mi función, sí, primero de ministro de Educación o secretario de Educación, después fui de Cultura, es que apareció un chico con SIDA en una escuela. ¡Oh, qué momento! ¡Pum! Y eso fue un desafío enorme para mí, y tuve que desplegar todo mi conocimiento profesional para manejar una situación tremenda, donde todos los padres
querían que ese chico fuera erradicado de la escuela, discriminado, que yo, y bueno, me puse al frente de la situación, pero siempre entendiendo que no podía yo aceptar la discriminación de ese chico, porque eso sentaba jurisprudencia social. Si ese chico era retirado de su escuela en La Boca, eso sentaba un antecedente por lo cual todos los padres que cuando apareciera un problema del SIDA iban a decir, no, como el de La Boca hay que echarlo. Entonces yo tenía muy presente el fin último, que eso es muy importante, el tener conciencia de los efectos de las tomas de decisiones que uno hace de un lugar de poder. Uno siempre tiene que prever para no sorprenderse de cuáles van a ser las consecuencias de las decisiones que uno tome. Y bueno, yo tuve 6 meses trabajando hasta que el chico terminó finalmente su carrera en el primario, en la misma escuela, con los mismos compañeros, pero tuve que trabajar muy duro, sabiendo que eso iba a ser más saludable. Bueno, a partir de eso después se creó la ley de no discriminación del SIDA y demás. Pero bueno, el tema es saber para qué uno usa el poder que tiene. O sea, Osvaldo, vos hablabas en un pasaje de esta distribución de poder y lo colectivo, llevándote, pues estamos ahí medio cerca de hacer el segundo bloque del programa, cómo se construyen, ¿no?, los imaginarios sociales en relación al poder, y si hoy tiene mucha predominancia las emociones, ¿no?, en esos imaginarios sociales que se construyen de poder. Digo, de cara a lo que se viene justo en la Argentina, ¿no?, con las elecciones. Sí, claro, porque esto es muy muy interesante lo que vos planteás, porque los imaginarios sociales son los que también generan efectos en los demás. Se instala un imaginario, los medios de comunicación hoy trabajan mucho en eso, y es como que eso es la realidad, y no es la representación mental que la gente tiene de un determinado tema. Entonces, vuelvo al ejemplo de cuando apareció el primer caso de un chico con SIDA en una escuela pública. Los padres tenían la representación imaginaria que sus hijos corrían peligro de muerte porque haya un chico con SIDA compañero suyo, y ese imaginario fue durísimo. Me acuerdo de una asamblea que yo tuve con mi subsecretario, que era Daniel Filmus, después él fue ministro de Educación y fui a trabajar con él, pero me acuerdo que en una asamblea que duró 5 horas en la escuela donde este chico estaba, con los padres, y bueno, yo les explicaba por qué no había riesgo, etcétera. Estuvo Pedro Can, que es un infectólogo de primera línea, muy conocido, que explicaba que no había riesgos reales. Y una madre se levantó y con lágrimas en los ojos dijo, lo que pasa es que yo ya perdí un hijo y no quiero perder otro. O sea, para ella, en su representación, en su imaginario, el ingreso de ese chico de ese chico, digamos, que tenía SIDA, era un peligro de muerte real. Y bueno, era muy difícil correr eso. Fue difícil, pero finalmente se logró y el chico pudo estar. Y en el libro que escribí al respecto, el chico amoroso, pues yo terminé siendo padrino de él, se abocó a la religión católica y me pidió, y yo acepté ser padrino de él, así que fue mi ahijado hasta, pobrecito, que murió a los 21 años, porque no había para nada los recursos que hay hoy para combatir el SIDA. Pero bueno, a lo que no quiero desviarme en que mi objetivo era que el chico ese no fuera discriminado, porque iba a sentar un antecedente que después iba a ser muy difícil erradicarlo, ¿no? Entonces, bueno, sí, ejercí mi habilidad como psicólogo y mi profesionalidad para estar con el grupo de padres más hostiles, y bueno, y fue un trabajo arduo, pero con un objetivo. Entonces, si uno tiene un objetivo claro, es muy poco probable que uno se desvíe, digamos, ¿no? Por eso Pedro Can, cuando escribió mi libro,
decía, cuando vino un funcionario a ver, yo pensé que lo que quería el funcionario era zafar y sacarse el problema encima. Y me encontré con alguien que, bueno, no se comprometió con el tema y trabajó para la salud de toda la población, digamos, ¿no? Osvaldo, te vamos a agradecer por la comunicación aquí para Mar del Plata. Justo, mira, mientras hacemos la entrevista, vamos viendo el desfile de candidatos acá. Así que más psicología del poder, más reflexiones imposibles, lo estamos viendo visualmente en vivo. Así que te agradecemos mucho. Tema siempre importante porque, bueno, nos atraviesa todo el tiempo, ¿no? Nos atraviesa todo el tiempo, más de lo que creemos. Sí, exactamente. Así y por ahí creo que por ahí algo que no expresamos, que tampoco es mala la construcción de poder, porque en definitiva la vida es así, digo, pues si no a veces está esta cuestión, siempre me acuerdo de un libro de había un libro de un sociólogo que hablaba de Holloway, no me sale el nombre, que era algo de construyamos sin tomar el poder. Casi imposible, era casi imposible. Porque el poder siempre de alguna forma u otra está funcionando. Sí. No solamente está funcionando, sino que es muy bueno que haya poder. El tema es que haya poder, ¿para qué? Claro, digamos. Sí, ¿para qué y el cómo? Exactamente, el cómo tiene mucho que ver con cómo se construye un poder, con el para qué después se despliega, ¿no? Se utiliza. Sí. Bueno, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo desde acá. Bueno, un abrazo para todos ustedes y los oyentes, que espero haber aportado un granito en este tema tan apasionante y complejo como es el poder y la psicología del poder. Gracias. Bueno, ahí hasta aquí pasó Osvaldo de Brises, él es licenciado en psicología. Bueno, estuvimos tratando de charlar en función de su libro Psicología del Poder, reflexiones y experiencias sobre la conducción, el poder y la ética política de Ediciones Sikus, que siempre apoya a Sanos y Sanos de la Azotea.